Los que me conocen saben que me gusta mucho Disney, ¿sí? ¿No? Tal vez. Y no sé si alguno ha tenido la experiencia de ir a un parque de Disney, pero mi favorito es Magic Kingdom. O sea, yo soy feliz en Magic Kingdom, puedo ir 50,000 veces y para mí será siempre la mejor experiencia. Pues para los que nunca han tenido la oportunidad de ir a Magic Kingdom o a alguno de los parques de Disney, les quiero presentar una app, y para presentarles esta app que les van a mostrar en la pantalla para que vean bien, porque desde mi celular no lo van a poder ver, necesito una voluntaria que viene por ahí para que me cacharrees esa app. Mírala, estúdiala, revísala. Esta app se llama Disney World Experience. Y desde ahí tenemos acceso a todo lo que tiene que ver con Disney. O sea, podemos ver todo lo que tiene que ver con los parques, con los hoteles, los restaurantes, la fila, el tiempo de espera en cada atracción. Podemos ver de qué se trata cada atracción. Podemos conocer a los personajes, podemos comprar mercancía, incluso podemos ver el mapa, como lo ven ahí, todo lindo con el castillito y todo, para explorar y conocer todo acerca de Disney. Ahora te pregunto, Rebe, ¿tú has ido a Disney? Sí. Con el micro. Sí. Para que te escuchen. ¿Te sentiste como en Disney al explorar esta aplicación? No, ¿Por qué no? porque no se siente la misma adrenalina en las atracciones y la misma emoción que se siente con lo material como tal en el parque. Entonces es como solo estar frente a la pantalla, como en la pandemia, encerrado en la pantalla. Muchas gracias, Rebe. Ya te puedes sentar. Un aplauso para mi querida voluntaria. Gracias, gracias. Obvio que no se siente lo mismo. O sea, conocer acerca de Disney no es lo mismo que conocer Disney, se los aseguro. Desde la app podremos tener toda la información que queramos, pero nunca se va a comparar con caminar por las calles de Magic Kingdom, saludar a los personajes y quedándote hasta tarde en la noche para ver uno de los mejores shows de fuegos artificiales que existen en la vida. Si no me creen, tienen que ir. Es increíble. Pues yo quiero decirles que lo mismo que en este caso con Rebeca nos puede pasar con Dios, ¿sí? Podemos llegar a creer que le conocemos a Él y realmente estar conociendo acerca de Él, ¿sí? Es muy diferente conocer a Dios que conocer acerca de Dios. Por eso quiero que, a la luz de lo que nos narra Mateo 12, del 1 al 8, respondamos hoy la siguiente pregunta: ¿cómo conocer a Dios? ¿Listo? Vamos a leer Mateo 12, del 1 al 8. Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, te pido que llenes nuestros corazones, Señor, con tu palabra, que cada uno reciba lo que necesite recibir en esta mañana, y que a través, Señor, de tu palabra podamos conocerte más y acercarnos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues veamos 3 cosas que este pasaje nos habla sobre el conocimiento de Dios. El primero es lo que parece, pero no es conocimiento de Dios, ¿sí?
Entonces repasemos lo que acabamos de leer. Jesús y sus discípulos pasaron por un sembrado, ¿sí? En el día de reposo, el cual, o sea, por la ley de Moisés debía ser guardado el día de reposo y no se debía trabajar en ese día. Sin embargo, en el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, muchos eruditos judíos empezaron a crear reglas y leyes a partir de la ley de Moisés para generar como para ser más estrictos en el cumplimiento de esta, ¿no? Y entonces prohibieron 39 categorías diferentes de trabajo, de las cuales se derivaban muchísimas otras reglas y prohibiciones para hacer en ese día. Incluso, por ejemplo, la cantidad de pasos que podías dar en ese día, ¿sí? Había un número limitado de pasos que podías dar en ese día. Había un número limitado de letras que podías escribir en ese día, según la tradición judía. Incluso en el retiro de alabanza, Liesel nos comentaba que hoy en día hay ascensores sabáticos, es decir, que paran en cada piso para que la gente no tenga que oprimir un botón en ese día. O sea, hasta ese punto ha llegado las prohibiciones del día de reposo. Y los fariseos enseñaban al pueblo a cumplir estas reglas. O sea, estas reglas que se habían creado, los fariseos enseñaban al pueblo. Entonces, volviendo a la historia, los discípulos de Jesús en el día de reposo tuvieron hambre y empezaron a recoger espigas de los sembrados y comieron. Los fariseos, al ver esto, los condenaron por cosechar en el día de descanso, lo cual no era permitido por la tradición de ellos. Y Jesús les responde lo siguiente. Entre varios ejemplos que vamos a ver ahorita, les dice en el versículo 7: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaráis a los inocentes. Está citando un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Está acaso Jesús acusando a los fariseos de no entender lo que decía la palabra? Vamos a leer Oseas 6:6, que es el pasaje de donde viene esta cita que hace Jesús. Y dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es decir, que Jesús estaba acusando a los fariseos no solo de entender la palabra, sino de no conocer a Dios. Wow, una acusación grave para los fariseos, ¿sí? Si entendemos quiénes son los fariseos, nos damos cuenta la acusación tan grave que Jesús acaba de hacerles, ¿sí? Los fariseos eran el grupo religioso más grande de la época de Jesús, ¿sí? Eran los separados, se aislaban de todo lo malo, vivían una vida de santidad y que con cumplimiento estricto a la ley. Eran los maestros e intérpretes de la ley para el pueblo y consideraban, como acabamos de ver, la tradición oral igual como en el mismo balanza que la tradición, que la ley escrita, ¿sí? Pero tenemos que entender un poquito del contexto de los fariseos para ver por qué ellos eran así, ¿no? A veces los juzgamos y es que esos fariseos hipócritas que nunca entendieron quién era Jesús, y pues sí, nunca entendieron quién era Jesús y no los voy a justificar. Pero debemos entender que ellos venían de ver a sus antepasados en un exilio terrible, o sea, sufrir las consecuencias de su desobediencia, por lo cual ellos responden convencidos de que lo que ellos tienen que hacer es una obediencia estricta a la ley para que eso no les vuelva a pasar, ¿sí? Entonces, por eso es que los fariseos eran como eran. Y también pensando que esa adherencia tan estricta a la ley los iba a llevar también a sobrevivir como en la cultura del Imperio Romano en la que estaban en ese momento. Pero Jesús los estaba acusando de no conocer la palabra y no conocer a Dios. Es una acusación muy grave. Pero porque esta rigurosidad, ¿sí?, a la ley y toda obediencia como tan sin corazón, por decirlo de alguna manera, los llevó a no conocer a Dios, a lo que realmente Dios tenía en su corazón, ¿sí? Porque el profeta Oseas y lo que Jesús le cita es: no me conocen. Ustedes hacen sus sacrificios, sus holocaustos, todo lo que sea, pero no me conocen. Es decir,
que el conocimiento de los fariseos era un conocimiento falso de Dios. Parecía conocimiento de Dios, pero realmente a los ojos de Jesús no lo era. Ahora quiero que veamos el caso de los destinatarios del mensaje de Oseas, ¿sí? Que es como el otro lado, ¿no?, del Antiguo Testamento. Oseas fue un profeta del reino del norte, ¿sí? Desde finales del reinado de Jeroboam II hasta cuando el reino del norte cae en manos de Asiria, ¿sí? Si quieren conocer más del contexto de esta historia, no la voy a contar ahorita, pueden leer Segunda de Reyes del capítulo 14 al 18 y obviamente el libro del profeta Oseas. Pero era un tiempo de prosperidad y paz para el pueblo de Israel. Sin embargo, se habían entregado a la idolatría, adorando a Baal, que era un dios de los cananeos, y esto es lo que Oseas les está reprochando en el caso de los israelitas del tiempo de Oseas, ¿sí? Fue un tiempo de apostasía, de injusticia social, en el que los reyes confiaron más en sus alianzas políticas, como en Egipto y Asiria, que finalmente Asiria los traiciona e invade Siria y los lleva cautivo a Israel. En Segunda de Reyes 18:12 leemos cómo termina el pueblo de Israel y dice: pues ellos se negaron a escuchar al Señor su Dios y a obedecerlo. En cambio violaron su pacto, es decir, todas las leyes que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado que obedecieran. Es decir, tampoco conocían a Dios. Es como la otra parte de la moneda. Le realizaban sacrificios y holocaustos, eso sí lo hacían, pero en términos de la religión cananeana. O sea, el mismo holocausto que le ofrecían a Baal, se lo ofrecían a su Dios, a Jehová. Fue una época de sincretismo religioso, es decir, que se mezclaban las culturas y las religiones, y era lo mismo adorar a Baal que era lo mismo adorar a Dios. No escucharon al Dios de sus antepasados, el que los sacó de Egipto y los hizo una nación grande. Entonces Dios les dice a través de Oseas: sus sacrificios y holocaustos no me saben a nada. De lo mismo que le queman a Baal, me están quemando a mí. No han entendido, pero a mí lo que me agrada es que me conozcan, ¿sí? Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Tanto la religiosidad de los fariseos como el sincretismo religioso de los israelitas en el tiempo de Oseas parecían, pero no eran realmente un conocimiento verdadero de Dios. Y Jesús pone a ambos grupos en la misma balanza. Compara a los fariseos con sus antepasados, a los cuales no se querían ni parecer ni acercar porque obviamente habían desobedecido toda la ley, pero los pone en la misma balanza. Y les dice que ellos tampoco conocían a Dios. O sea, ni los israelitas en el tiempo de Oseas, ni los fariseos en el tiempo de Jesús. Isaías 29:13 dice: así que el Señor dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Esta es la realidad que vivían los fariseos y la realidad que vivían también los israelitas en el tiempo de Oseas. Honraban a Dios de apariencia, pero su corazón, quién sabe dónde estaba, porque no estaba con Dios. Ahora, podemos pensar que esto solo se aplica a los fariseos y a los israelitas en el tiempo de Oseas. Pero déjenme decirle que en nuestra época y en nuestra cultura, nosotros somos iguales de propensos a caer en el falso conocimiento de Dios, incluso dentro de la iglesia. Tal vez no adoramos a Baal como lo hacían los israelitas, pero sí cometemos idolatría. Todo lo que sea más importante en nuestras vidas que Dios es un ídolo. Todo, cualquier cosa, hasta tu mamá, tu papá, tu esposa, tu hijo, todo lo que esté por encima de Dios en nuestras vidas se convierte en un ídolo. Y también podemos caer en la religiosidad de los fariseos. Tal vez no seguimos estrictamente tantas reglas como ellos, pero podemos llegar a creer que somos cristianos y conocemos a Dios porque practicamos ciertos hábitos y tradiciones, como venir a la iglesia, como servir en un ministerio,
cómo donar a los necesitados, cómo diezmar, cómo ofrendar, incluso leer la Biblia y orar. Si nosotros vemos todas estas cosas como ritos y como algo que tenemos que hacer, somos iguales que los fariseos hipócritas del tiempo de Jesús. Recordemos que los judíos y los fariseos se sabían toda la ley. Ellos se aprendían la ley de memoria. Tú te puedes saber toda la Biblia si quieres, pero eso no quiere decir que hayas conocido a Dios. Hay teólogos, expertos en la Biblia, que no conocen a Dios. Y podemos hacer 1000 cosas para Dios, lo que ustedes se imaginan, y de apariencia adorarle, pero no conocerle. ¿Sí? Una vez Jesús, haciendo una historia, en Lucas 7, 21, 23, dice de la siguiente manera: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre en el cielo. El día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Qué terrible, ¿no? O sea, yo no quiero llegar al cielo y que me digan: ¿tú quién eres? ¿Sí? Como yo no, o sea, decirle: Señor, pero estaba predicando en refugio, Señor, estoy en el ministerio de alabanza, Señor, pero hago tal cosa, Señor, pero hago tal otra. ¿Y tú quién eres? Ya sabemos cómo se ve el falso conocimiento de Dios. Perdón si es una situación muy desoladora, no sé, como frustrante. Pero ahora veamos cómo se ve el verdadero conocimiento de Dios para animarnos un poquito. En nuestro pasaje de hoy, Jesús dijo en el versículo 5: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. También en el 8 dijo: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, es Señor del día de reposo. Estos versículos, haciendo referencia a Jesús mismo, ¿sí?, revelaban que Él era mayor que esas cosas que los fariseos consideraban sagradas, como el templo y el día de reposo, ¿sí? El templo era donde los sacerdotes intercedían ante Dios por el pueblo, con ofrendas y sacrificios, donde el pueblo se encontraba con Dios. Sin embargo, Jesús les dice que Él es mayor que el templo. Y en varios lugares de la palabra se compara a Jesús con el templo, dando a entender que Él es el verdadero lugar de encuentro de Dios y los hombres, ¿sí? Y hacer referencia a que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es Señor del día de reposo, les estaba diciendo a los fariseos que Él era quien tenía autoridad divina sobre este día y por ende, de la ley, de toda la ley. Es decir, uno mayor estaba frente a ellos y ellos no se dieron cuenta, porque los fariseos nunca entendieron la revelación de Jesús. En una ocasión que las multitudes discutían si Jesús era el Mesías o no, los fariseos quisieron arrestarles y quiero que leamos lo que pasó en ese momento. Juan 7, del 45 al 47. Dice: cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Lo cual nos deja muy claro que los fariseos nunca creyeron en Jesús, ni en su palabra. Lo cual es muy triste, porque en Jesús se encuentra el verdadero conocimiento de Dios. Jesús es el cumplimiento de todo lo que estaba en la ley y los profetas, y es a través de Jesús que realmente conocemos a Dios.
Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Segunda de Corintios 5:18-19 dice: y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es Jesús, no hay otra respuesta. Él es el que ha dado a conocer al Padre. Solo a través de Él hay una verdadera reconciliación con Dios, y solo a través de conocer a Jesús y al Padre es que tenemos la vida eterna. De hecho, Juan 17:3 dice: esa es la vida eterna, conocer a Dios. Por esto es que necesitamos el Evangelio, y lo necesitamos una y otra y otra y otra vez, ¿sí? No solo una vez: ay sí, Señor, creí, eres mi Señor y mi Salvador, y ya. No, necesitamos creer que Jesús es suficiente, que no necesito hacer nada necesito hacer para ganarme el favor de Dios, y no hay nada que yo pueda hacer que me aleje de la gracia de Dios. No hay ningún pecado lo suficientemente grande que me aleje de la gracia de Dios. Y no hay cualquier cosa que yo pueda hacer que me haga ganar el favor de Dios, porque ya lo hizo Jesús. Lo único que Él quiere es que le conozcamos. Eso fue lo que dijo el profeta Oseas en el pasaje que leímos. Y la palabra conocimiento de este pasaje viene del hebreo yada, que significa, más que un conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional. Es la diferencia entre conocer acerca de Dios versus conocer a Dios. Este tipo de conocimiento nos lleva a experimentar el amor de Dios que transforma vidas. ¿Y quién es el único que puede transformar vidas? Sí, a través de Jesús. Y yo quiero decirles, si hoy no has recibido al Señor a Jesús como tu Señor y Salvador, lo necesitas. Y si ya lo recibiste, también lo necesitas. A veces pensamos, como les decía ahorita, que ya lo aceptamos y ya soy yo contra la vida tratando de ser un buen cristiano. Pues no. Todos los días necesitamos creer en el Evangelio, conocer a Dios a través de una relación personal con Jesús. Y ese es el verdadero conocimiento de Dios. Es solo a través de Jesús, no hay otra opción. Necesitamos leer su palabra, necesitamos tiempos de oración, necesitamos venir a la iglesia. Sí, todas esas cosas las necesitamos, pero no como ritos y hábitos que nos han inculcado, sino porque creemos que de esta forma conoceremos más a Dios. También necesitamos permitirle ser parte de nuestra vida y de nuestras decisiones. Él se quiere relacionar con nosotros, no solo a través de su palabra, sino que también lo podamos experimentar día a día, en una relación personal, uno a uno. No es aquí algo de los domingos de refugio, sino Él quiere relacionarse con cada uno de nosotros, en una relación personal. Ese es el verdadero conocimiento de Dios. Así que les digo, no se conformen con lo que conocen de Dios, siempre hay más que conocer. Jeremías 9, 23 y 24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, pues yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué habremos de alabarnos? En entenderle y conocerle. En nada más, ni en nuestras posesiones, ni en lo que he logrado, ni en mi profesión, ni en mis capacidades, ni en lo que hago, sino en entenderle y conocerle. Ese es el enfoque que debemos tener nosotros como cristianos, conocerle cada día más. De eso se trata la vida cristiana. Y por último, conocerle nos va a llevar a dar fruto, que eso es lo más bonito. En tercer lugar, vamos a ver que la evidencia del verdadero
vamos a ver la evidencia del verdadero conocimiento de Dios. Porque cuando entramos en una vida de conocer y conocer y conocer más a Dios, eso nos va a llevar a dar fruto y se va a evidenciar en la forma que vivimos. Volvamos a leer el pasaje de Mateo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. El verbo en griego para tuvieron hambre es peinado, o sea, como costeño, tienen que decirlo como costeño, peinado, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que tenía una hambre intensa. Entonces, si yo tengo hambre intensa, yo digo estoy peinado, ¿sí? No es un antojo, no es una ansiedad, es verdadera hambre. Yo no sé si alguien ha tenido verdadera hambre que da dolor de cabeza, que se pone uno de mal genio, que no se aguanta a nadie. Eso es estar peinado, ¿ok? En el griego de esta palabra. Los discípulos tenían una necesidad y era saciar esa hambre intensa que tenían. O sea, cuando dice tuvieron hambre, era una hambre intensa, ¿sí? Pero por eso ellos empezaron a arrancar las espigas y a comer. Pero ¿qué fue más importante para los fariseos? Que cumplieran la ley, que no quebrantaran la ley, más que la necesidad de estas personas. Y ese patrón lo vemos en diversas ocasiones cuando Jesús sana en el día de descanso, ¿sí? Los fariseos siempre se preocupaban más porque se cumplieran las reglas del día de descanso que porque los enfermos que llevaban años o toda la vida siendo enfermos fueran sanados y salvos. Suena ilógico, pero era así, ¿sí? En una ocasión le reclamaron a un hombre que había sido paralítico toda su vida por levantar una camilla en el día de descanso, sin darse cuenta que había sido sanado, que llevaba toda la vida siendo paralítico y que Jesús lo sanó, y para ellos fue más importante que él estuviera levantando la camilla. A diferencia de los fariseos, Jesús sí sintió misericordia por estas personas. Y a pesar de que era el día de descanso y que él era el Señor del día de descanso, porque fue lo que leímos hace un momento, él tuvo misericordia de ellos. Y esa es la verdadera evidencia del conocimiento de Dios, la misericordia. Por esto es que Jesús le dice a los fariseos que ellos no comprendían lo que el profeta Oseas estaba diciendo al decir: misericordia quiero y no sacrificio. Y les da un ejemplo del Antiguo Testamento. Leamos el versículo 3 y 4 de Mateo 12. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Perdón. David, en ese momento, cuando leemos esa historia, que ya la vamos a leer, estaba huyendo de Saúl porque quería matarlo. Y tanto David como sus hombres estaban peinados, o sea, tenían hambre, de verdad, intensa hambre. Se usa el mismo verbo. Tuvieron hambre, estaban peinados. Y David entra al tabernáculo y se encuentra con el sacerdote Ahimelech, y vamos a leer lo que pasa. En 1 Samuel 21, del 1 al 6. David fue a la ciudad de Nob para ver al sacerdote Ahimelech. Cuando Ahimelech lo vio, se puso a temblar. ¿Por qué estás solo?, le preguntó. ¿Por qué nadie te acompaña? El rey me envió en un asunto privado, dijo David. Me pidió que no le contara a nadie por qué estoy aquí. Les dije a mis hombres dónde buscarme después. Ahora bien, ¿qué hay de comer? Dame 5 panes o cualquier otra cosa que tengas. No tenemos nada de pan común, respondió el sacerdote, pero aquí está el pan sagrado, el cual pueden comer si tus jóvenes no se han acostado con alguna mujer recientemente. No te preocupes, le aseguró David. Nunca permito que mis hombres estén con mujeres cuando estamos en plena campaña. Y ya que se mantienen limpios aún durante misiones normales, ¿cuánto más en esta? Como no había otro alimento disponible, el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia que se ponía delante del Señor en el tabernáculo,
justo en ese día había sido reemplazado por pan recién horneado. Este pan de la proposición, ¿se antojaron? Este pan de la proposición o pan sagrado solo podía ser comido por los sacerdotes. Y aunque David no podía comer de este pan, el sacerdote Ahimelech, no cumpliendo la ley, tuvo misericordia de David y de sus hombres porque estaban hambrientos, estaban peinados. Y les dio el pan, demostrando que Ahimelech, como sacerdote, conocía verdaderamente el corazón de Dios, porque sabía que para Dios era más importante las necesidades de las personas que cumplir las leyes, lo cual no fue el caso de los fariseos. Lucas 6:36 dice: deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. ¿Y si no conozco al Padre que es compasivo? Si no conozco su misericordia, ¿cómo voy a ser yo misericordioso? Cuando yo conozco la compasión de Dios, es que puedo llegar a ser compasivo. Conociendo su amor, porque entiendo la misericordia que Dios me ha tenido a mí, es que puedo tener misericordia por el otro. No hay otra forma. A veces nos apresuramos a juzgar las acciones de otros, como los fariseos, pero no nos detenemos a pensar en por qué lo hará. Podemos decir: ay, mire, está levantando y está cosechando en el día de reposo, pero no hemos entendido el hambre tan tenaz que tenían esas personas. Y nos pasa también en nuestro día a día. Juzgamos las acciones de otros sin entender la necesidad que están pasando, qué hay en su corazón. Somos faltos de misericordia, pero nuestro Dios no lo es. Nosotros le fallamos una y otra y otra y otra vez, y aún así Él siempre nos mira con misericordia. Siempre. No hay día que Él no nos mire con misericordia. Al mundo le falta misericordia, como en el tiempo de Oseas. Cada vez vemos más injusticia social, menos compasión por el otro. Al mundo le falta conocer al Dios verdadero. Y cuando hablo del mundo, no estoy hablando de allá afuera, detrás de esas puertas. También estoy hablando de nosotros. Nos incluyo. Porque a veces, como los cristianos, como los fariseos, somos los primeros en condenar, en tirar la piedra, en ignorar al necesitado, en respondernos o tratarnos mal en medio de la familia o con personas cercanas, en criticar o hablar mal del otro. Por eso es que debemos comprometernos cada día más a conocer a Dios. El mundo sería muy distinto y la iglesia sería una verdadera luz en medio de la oscuridad en la que vive esta sociedad. Porque en nosotros emanaría hacia los demás la bondad que ya hemos recibido de Dios. Pero ¿cómo hago para emanar esa bondad y esa misericordia? Conociendo al Padre que ha sido misericordioso y bondadoso con nosotros. Porque no se trata de actos aislados de misericordia y de esforzarme por ser misericordioso y hacer, porque volvemos a lo mismo de los fariseos. En el hacer y hacer nos quedamos. Se trata de conocer al Padre, de ser como el Padre. Y no es esperar a que alguien me falle y que sea contra mí algo para ser misericordioso, sino se trata de permitir que la bondad, que es un fruto del Espíritu Santo en nosotros, no es un rasgo de personalidad, es un fruto del Espíritu Santo, se avive en nosotros a diario y estemos dispuestos a recibir las faltas de los demás con una predisposición de misericordia. Pero como les decía, todo radica en conocer a Dios a través de Jesús. ¿Sí? Dios desde el principio del mundo y de un plan para que la relación que se rompió por el pecado de Adán y Eva se volviera a restaurar. ¿Sí? Él planeó, pero no solo planeó, lo ejecutó. Y ese plan le costó un gran precio, que era su Hijo Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados y podernos acercar a Dios. Porque nuestros pecados
son un obstáculo, son un impedimento para acercarnos a Dios. No podemos venir con pecado delante de Dios porque Él es santo. Entonces, ¿cuál es la única manera? Jesús. Jesús es la única manera. Nosotros quebramos la relación perfecta que teníamos con Dios. Sin embargo, Él fue el que pagó el precio para restaurarla. Ahí se demuestra el verdadero amor de Dios por cada uno de nosotros y cuánto Él anhela que vivamos en conexión con Él. Nuestro lema de este año: viviendo en conexión. Primero con Dios. Lo primero que tienes que hacer es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador si aún no lo has hecho. El pecado en nuestras vidas es una barrera para conocer personalmente a Dios. Sin embargo, es tan fácil como reconocer a Jesús, que Él ya murió y resucitó para perdonar cada uno de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Ahorita leíamos en 2 Corintios 5, 18 y 19, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Es a través de Cristo. Si no lo has recibido, hoy tienes la oportunidad de recibirlo y ahorita vamos a orar por eso. Pero si ya lo aceptaste y reconoces que Jesús es tu Salvador, vive como si esto fuera verdad en tu vida. ¿Sí? A veces Dios es lo último de nuestras agendas. O le dedicamos el tiempo que nos sobra, si es que nos sobra. Vamos a Él para pedirle, para decirle que bendiga nuestros planes, nuestra voluntad, nuestras decisiones, o como los fariseos nos acostumbramos a seguir ciertos rituales creyendo que eso es suficiente, sin darnos cuenta de que nuestro corazón está lejos de Él. Y déjenme decirles que es muy fácil. Es muy fácil. Y de esto Dios me ha venido hablando todo este año. En cómo es tan fácil quedarse en el hacer, en el aparentar ser un cristiano, cuando Él realmente lo que está diciendo: yo quiero es que me conozcan, que yo sea lo primero en tu vida. Porque muchas veces ponemos muchas otras cosas por encima de Dios, pero lo que Él verdaderamente anhela de cada uno de nosotros es que le conozcamos, que tengamos una relación personal con Él. Él debe ser lo primero, para que podamos llegar a decir, como leíamos ahorita en Jeremías: no me jacto de lo que sé, ni de lo que hago, ni del poder o autoridad que tengo, ni de las riquezas que tengo, si es que tengo. Me jacto en entender y conocer verdaderamente a Dios, quien muestra amor inagotable, que es justo y recto. Esa debe ser nuestra meta como cristianos. Siempre hay más que conocer. Nunca es suficiente. Y lo bonito también será que no solo quedará en una mayor profundidad en nuestra relación con Dios, sino que se verá reflejado en cómo tratamos al que nos rodea, ¿sí? En la práctica del amor y la misericordia hacia los demás. Porque cada día entendemos más que Dios fue bondadoso y misericordioso con nosotros primero. Si nosotros nos enfocamos en entender que Dios ha sido misericordioso con nosotros primero, seremos misericordiosos con los demás. Esa es la verdadera evidencia del conocimiento de Dios. Pero solo a través de Jesús es que podemos conocerle cada día más. Y esa es mi invitación para esta mañana. Que le conozcamos más. Les voy a pedir que se pongan de pie, los que están aquí en el auditorio. Vamos a orar. Porque como les decía hace un momento, hay muchos obstáculos en nuestra vida que no nos permiten acercarnos a Dios. Obviamente el primero de ellos son nuestros pecados, obviamente.
pero muchas veces nosotros ponemos más y más obstáculos. Y Dios realmente lo que quiere es que nosotros le conozcamos de todo corazón. Entonces oremos. Dios Padre, gracias porque nos has amado, Señor, primero, porque nos has visto con ojos de amor y de misericordia. Porque aun cuando estábamos lejos de ti, Señor, nos amaste, nos pensaste, nos llamaste, nos escogiste, Señor, para ser tus hijos, Dios. Y hoy queremos darte las gracias, Señor, porque no lo merecíamos, Señor. No merecemos de tu gracia, no merecemos de tu misericordia, pero aún así, Señor, tú nos la has dado y nos has amado y nos has recogido, Señor, en tus brazos, Dios, para darnos una nueva oportunidad, Dios. Por eso hoy queremos acercarnos a ti en arrepentimiento, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, Dios. Gracias porque tu Hijo ya murió por cada uno de ellos. Pero hoy queremos, Señor, decirte, Dios, que realmente queremos una relación contigo, Señor. Que realmente queremos conocerte a ti, Señor, ese Dios, ese Padre bondadoso y misericordioso que nos ha amado primero. Queremos conocerte a ti, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, porque gracias a ti es que podemos tener vida eterna y es que podemos conocer más a Dios y conocer más al Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque nos llenas de discernimiento y de sabiduría, porque nos llenas de consuelo y esperanza y nos llevas a entender cada día más el amor del Padre por nosotros. Y en este momento yo quiero que cada uno le diga a Dios y le pida perdón por esas cosas que ha puesto por encima de Él, por esos ídolos que a diario ponemos por encima de Él, que se vuelven más importantes. Puede ser tu familia, puede ser tu trabajo, puede ser el dinero, puede ser una posición, una autoridad que tengas. Y dile a Dios, perdóname. Perdóname, Señor, porque he puesto todo esto, Señor, por encima de ti. Y tú deberías ser mi primer lugar, el lugar más importante en mi vida. Te pertenece a ti y en mi corazón. Señor, perdónanos, Dios, porque a veces nos ocupamos, Dios, de tantas cosas, Señor, incluso, Señor, de servir acá en medio de la iglesia o de hacer cantidad de ritos y hábitos, Señor, a los cuales estamos enseñados, Dios, pero nos olvidamos de ti, de conocerte. Perdónanos, Señor, porque a veces nos enfocamos tanto, Señor, en los quehaceres de cada día, Señor, y perdemos el verdadero enfoque que tenemos como cristianos, que es conocerte a ti cada día más. Perdónanos, Dios, pero te doy gracias, Señor, por el tremendo regalo y el maravilloso regalo que ha sido el sacrificio en la cruz de tu Hijo Jesús por amor a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos has amado, Dios, y eso solo nos lleva a vivir una vida de adoración, Señor, porque lo único, Dios, que queremos, Señor, en esta mañana, Señor, en nuestras vidas, lo que nuestro espíritu anhela desde lo más profundo de nuestra alma y de nuestro corazón, es adorarte a ti, Señor, agradarte a ti, Señor. Eso es lo que nosotros queremos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderlo cada día más. Y que así mismo, Señor, podamos ser evidencia, Señor, del amor que tú has tenido con nosotros, Señor, hacia los demás.